Hola chicos, espero que estén muy bien. En este corto video revisaremos rápidamente la introducción a la tecnología del ADN recombinante, para el cual tenemos tres objetivos principales. Entre estos tenemos la aplicación de técnicas para aislar, amplificar y clonar fragmentos de ADN o genes de interés, pueden ser las dos cosas. Tenemos también la clonación de estos fragmentos en bacterias principalmente, que es el huésped que vamos a revisar en este video, y aplicar herramientas de biología molecular para analizar ese proceso de clonación y expresión de genes, dependiendo del caso que vayamos a revisar. Nos vamos a centrar principalmente en cómo aislamos esos ácidos nucleicos y cómo los preparamos para poder ser insertados en un huésped, como lo es una bacteria. El proceso entonces principal en el cual se basa la tecnología del ADN recombinante es la clonación molecular. Y esa clonación molecular consiste en obtener muchas copias de un fragmento de ADN o permitir la expresión repetitiva de un gen de interés. El primer paso entonces consiste en tener un plásmido o un vector al cual le vamos a insertar un gen o ADN de interés, independiente de lo que sea, y la idea es unirlo a través de enzimas como lo son la ligasa para una vez preparado, insertarlo en bacterias que sean competentes. Aquí puede ser por un choque de calor o por electroporación, permitir el ingreso a la célula, como lo vemos acá, es un proceso que es al azar, tenemos muchas bacterias, pero solo algunas lo realizan, y precisamente por esto es necesario luego revisar cuál de todas estas bacterias obtuvo ese material de interés a través bien sea de antibióticos, de fluorescencia o de coloración o otras técnicas moleculares como PCR o secuenciación. Una vez seleccionamos esa bacteria que sí recibió el plásmido correcto, entonces lo crecemos en un medio que ya sea líquido para obtener mayor cantidad gracias a la capacidad de crecimiento que tienen estas bacterias, y ya obtenemos la función, bien sea expresar muchas veces un ADN de interés o, como dice aquí en la gráfica, tener mucha proteína a partir de un gen en particular. Una vez tenemos mucha proteína, como es el caso en este caso, posteriormente necesitamos extraerlas y purificarlas por cualquier metodología, como en este caso pues es a través de cromatografía, y obtenemos la proteína pura. Esto hablando de proteínas de interés. Si hablamos de un ADN de interés el cual fue clonado, simplemente obtenemos el plásmido muchas veces a partir de muchas bacterias, y luego podemos purificar esos plásmidos y hacer los análisis respectivos. Entonces nos vamos a centrar en la primera parte, que es todo lo que tiene que ver con extracción de esos ácidos nucleicos, porque conocemos que ellos están bien sea en el núcleo o en el citoplasma de células procariotas o eucariotas, y lo podemos hacer a partir de cualquier método, sea tradicional o un kit, eso ustedes ya lo conocen, y podemos extraer DNA o RNA según nuestro interés, como lo mencioné previamente. ¿Qué necesitamos? Tener material de calidad, de buena calidad, con una buena cantidad y una pureza, para permitir que en nuestro material, nuestro proceso de clonación molecular funcione a la perfección. Entonces, una vez obtenemos este material genético, en el caso del ADN total, lo que utilizamos son enzimas de restricción, que es el método en el que nos vamos a centrar para hacer clonación molecular. Escogemos una enzima adecuada, si requiero un fragmento de interés particular, lo que hago es dirigir enzimas a esos puntos de corte, eh, o también puedo procesar un gen a partir de un producto de PCR. ¿Por qué? Porque la PCR me permite también seleccionar un fragmento particular, delimitarlo y obtener el mensaje específico a partir de qué, de obtención de ARN, un RNA mensajero que ya tiene el mensaje completo, y lo que hago es convertirlo en un ADN complementario para luego volverlo DNA doble cadena por una PCR convencional y tener el material para ser procesado por las enzimas de restricción. Otra opción es tener un gen de manera sintética, comprarlo en una casa comercial, y también funciona. Enzimas de restricción son las que nos van a permitir, a partir de su especificidad, generar cortes específicos en lugares específicos de mi material de interés. Una vez lo corto mi plasmido también, y luego hago ligación por DNA ligasa. Entonces, ¿en qué consisten estas enzimas de restricción? Vamos a ver cómo funcionan.
Son sistemas de modificación y de restricción, como su palabra lo dice, son nucleasas, específicamente son endonucleasas. ¿Por qué endonucleasas? Porque cortan en ADN, donde hay material hacia los lados, y corta en el centro de una cadena de ADN, bueno, no centro, en medio de cadenas de ADN. Y fueron reconocidas inicialmente como mecanismos de defensa de las bacterias contra ADN invasores, que provienen principalmente de virus. Aquí está la imagen, ingresa un virus, la bacteria se defiende, destruye el DNA y elimina el peligro por el cual está pasando. ¿Qué ventaja tienen estas enzimas? Es que así como restringen, también metilan el ADN. ¿Cuál ADN? Su propio material genético. Porque si no, también sería destruido y pues no estaría haciendo nada prácticamente. Son son enzimas, perdón, que cortan en lugares muy específicos, conocidos como sitios de restricción, y pues no rompen ese material genético, ya lo hemos mencionado. Tienen capacidad, algunas de estas tienen capacidad endonucleasa o también capacidad metilasa. ¿Para qué? Porque este es el mecanismo por el cual defienden su material genético. El ejemplo claro aquí es de ECOR1, reconoce la misma secuencia si la vemos acá, y esta enzima tiene la capacidad de metilar para proteger o de restricción en el caso dado también. Siempre metilan un nucleótido específico de toda esta secuencia de reconocimiento. Al estar metilado, pues una enzima de restricción puede llegar, sin embargo no reconoce toda su secuencia de restricción y sencillamente no puede hacer su ejercicio. Es lo mismo acá, tenemos un DNA que no es no metilado, llega una molécula, dos moléculas de enzima, reconoce el sitio, corta, pero al estar metilado, en este caso en la adenina, pueden llegar las enzimas, pero no pueden ejercer su trabajo. Esas enzimas están clasificadas en tres grandes grupos. Los grupos 1 y 3 son muy similares y por eso los agrupo acá, porque se unen al ADN, pero requieren ATP para recorrer ese ADN hasta que encuentran el sitio de restricción y generan el corte. No son tan específicas como si lo son las enzimas de tipo 2, que son las de nuestro interés en todo este proceso de ADN recombinante. ¿Qué otra característica tienen? Y es que estas enzimas sí metilan, como lo mencioné antes, tienen una actividad de restricción metilación. La diferencia es que las tipo 1 recorren más distancia que las tipo 3. En el caso de las tipo 2 es muy diferente porque cortan, se unen al ADN en el sitio de restricción y generan su corte. No metilan y reconocen secuencias palindrómicas. ¿Qué son palindrómicas? Que se leen igual de 5 a 3 como de 3 a 5 en la cadena que reconocen. Y solo necesitan magnesio como cofactor, pues como cualquier enzima que utilizamos en laboratorio. Como actúan, ya lo hemos mencionado, reconocen un sitio específico que está entre 4 a 8 pares de bases, reconocida como secuencia palindrómica. Este es el ejemplo nuevamente, la secuencia que reconoce una enzima y puede generar extremos romos. En el caso de que corta sobre el eje de simetría, ¿cuál es el eje de simetría? El centro de esa secuencia es como si fuera un espejo en el centro de esta secuencia palindrómica y me genera dos fragmentos de ADN sin extremos al lado y lado. El otro tipo de corte son los extremos cohesivos y está el eje de simetría, sin embargo la enzima corta en lugares diferentes a ese centro que tenemos acá y me generan cadenas con extremos cohesivos, es decir, con cadenas monocatenarias en cada una de las cadenas que genera. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que esto me permite tener complementariedad de este pedazo de la cadena monocatenaria con cualquier otro fragmento, bien sea con el mismo o con cualquier otro fragmento que sea compatible gracias a esa característica de los ácidos nucleicos por ser compatibles con otra cadena indiferente. Entonces, de estos extremos cohesivos tenemos la posibilidad de que se generen esas cadenas monocatenarias con un extremo 3' sobresaliente o protuberante, como se llama, también puede ser 5'. ¿Cómo se le designa la direccionalidad? Pues de acuerdo al grupo que me genera en esta cadena monocatenaria. En este vemos acá el 3', 5'. Si vamos de aquí 5 a 3 iría acá, y pues la complementaria va de 3 a 5 y es el fragmento que me queda, me generan dos fragmentos diferentes y esto lo vamos a ver en los software, nos permiten ver qué tipo de fragmento y es importante a la hora de generar los cortes tanto en el vector como en el inserto para hacer el proceso de recombinación.
Estos, los romos, pues no me generan extremos y precisamente pues no los puedo denominar. Entonces, ¿de dónde sale el nombre de estas enzimas? Del nombre de la bacteria donde se obtienen, Haemophilus influenza, por ejemplo, para esta que es HAIN3, la D es desde la cepa del estirpe y este es el número de enzima, porque han encontrado más de una enzima de restricción o metilación en las diferentes bacterias. Siempre que vayamos a buscar una enzima la encontramos en libros, en bases de datos. Nos dan el nombre, nos dan el sitio que reconoce y la bacteria de donde se obtiene. Esta flecha siempre nos va a indicar el lugar donde corta y un asterisco nos va a indicar el lugar donde metila en el caso de las enzimas que lo hagan. No todas hacen restricción metilación. Y es la manera como vamos a reconocer también el tipo de corte que me genera. En este caso está en el eje de simetría, es un corte romo y acá es un corte que es cohesivo. Si aquí me corta en este punto, pues al otro lado, al ser el espejo, me cortaría en la G que es complementaria a esta C. ¿Listo? Y así las podemos encontrar fácilmente. Hay unas características puntuales y es que existen algunas enzimas que reconocen estos sitios de estas secuencias palindrómicas, pero permiten algunas modificaciones, donde en el centro, casi que en el eje de simetría de esa secuencia palindrómica, y tiene nucleótidos al lado y lado que son muy conservados, pero en el centro puede permitir la presencia de cualquier nucleótido. Y otra que es muy importante también es que existen enzimas, como el caso de estas tres enzimas que tenemos acá, que son isoesquizómeros. ¿Y eso qué es? Pues que me reconocen la misma secuencia, si la ven acá es la misma, sin embargo me genera neoesquizómeros, que son extremos diferentes. ¿Sí? Y eso es clave e importante tenerlo en cuenta también a la hora de seleccionar esa enzima de restricción. ¿Qué tengo en cuenta a la hora de seleccionar una enzima de restricción? Pues el sitio y el tipo de corte. Es muy importante saber si me está generando un extremo romo, un extremo cohesivo, dónde me va a cortar, que si no me interesa dónde corta, pues digamos que es indiferente. Pero si estoy procesando un gen que ya sabemos que tiene un mensaje, un código de inicio, un código de parada, pues no necesito cortar ese mensaje. Entonces tengo que buscarla que esté a los extremos y que no me dañe el ADN que quiero procesar. El número y el tamaño del fragmento que me genera, pues para poderlo tener en cuenta luego para hacer el seguimiento que habíamos dicho ya cuando la bacteria se transforma. Una de las técnicas es volver a utilizar enzimas y correr un gel o una PCR y yo para eso debo saber qué tamaño debo esperar y que las enzimas que utilizo sean compatibles porque muchas veces encuentro enzimas que cortan muy bien mi ADN, pero cuando las voy a utilizar en el laboratorio sus condiciones no me permiten utilizarlas en simultáneo y eso me genera muchas dificultades en el laboratorio, pérdida de material, de tiempo, etcétera. Y ya va a ser mi objetivo, quien defina estas características puntuales que yo tengo acá. Entonces, ¿qué me condiciona el pH, la temperatura, la concentración de sal, de iones, como cualquier enzima que yo vaya a utilizar en el laboratorio? Y lo otro para tener en cuenta es la cantidad de enzima que yo requiero para degradar una cantidad de ADN. Y eso va a variar dependiendo de la enzima, dependiendo de la casa comercial, dependiendo de muchas cosas, de cómo la obtienen y demás. Y esto es importante leerlo cuando yo compro una enzima, leer detrás su inserto, cómo se llama, su hoja técnica, cómo la debo utilizar para obtener condiciones óptimas de corte de ese ADN y no desperdiciar mi material. Bueno, entonces, ¿qué herramientas tenemos para la búsqueda de estas enzimas de restricción? Aquí les dejo varias. Está JASVIA, está esta también, Curer2, pero a mí me gusta mucho esta NetCurer2, que es de una casa comercial. No es por hacerle propaganda, pero sí es muy intuitiva, es una herramienta fácil de usar y que también nos permite encontrar varias posibilidades pues, a la hora de planear nuestro experimento. Se los voy a mostrar rápidamente. Y tenemos acá entonces nuestra secuencia del gen. Yo lo encuentro en este repositorio como el NCBI, busco mi gen, en este caso es un gen de actina, que es el que yo escogí para una planta, que es Solanum lycopersicum. Copio la secuencia, abro NetCurer, la pego como si fuera un Word, y aquí tengo muchas opciones, ¿sí? Este me dice, mire, aquí yo le muestro todas las enzimas que yo conozco, sin embargo, yo selecciono las que son comercialmente viables porque pues son las que yo voy a poder comprar para diseñar mi experimento. Aquí yo le indico si es una secuencia que es lineal o circular, circular en el caso de que sea un plásmido,
pero pues acá es un gen común y corriente. Aquí hay muchas opciones para que las puedan explorar, pero yo le voy a dar por defecto que me genere los cortes. Entonces aquí tengo un gen de 3648 pares de bases, me da el tipo de corte que me genera la enzima, aquí está pues todas como las convenciones de la información que me da acá este mapa, que si es 5' protuberante, 3' protuberante y cuántos cortes me generan. Si yo quiero evaluar un fragmento mucho más pequeño, simplemente pues lo selecciono, le doy zoom in y ya me muestra menos opciones y ya en el caso de que yo sepa a qué posición está ubicado mi gen, pues fácilmente yo lo puedo ver. Entonces acá también pueden ver todas las enzimas que tienen, miren el sitio de corte que genera, este N es cualquier nucleótido que ya pueda reconocer y acá pues están los tipos de corte que generan y esto es lo que yo quiero que analicen y verifiquen cómo lo pueden hacer. Entonces yo digo que me corte con este y con esta y que me haga la digestión y ya me va a decir dónde realmente corta. Miren, acá está. Y también quiero que lo vean, bueno, pueden ver en un gel también si lo quieren ver. Pueden hacer todos los experimentos posibles acá y también pueden ver las condiciones. Entonces este es como el ejercicio que deben ver. Importante es que escojan enzimas que no metilan, vuelve y juega, porque si no pues estaríamos perdiendo prácticamente el tiempo de nuestro trabajo. Básicamente es eso, a través de esa herramienta pues podemos ver lo que son los cortes que generan en lo que es ADN recombinante o también los mapas de restricción, que es un mapa de restricción y es un mapa físico de un ADN, sea lineal o sea plasmídico, y nos muestran todos los lugares posibles donde cortan esas enzimas de restricción. ¿Sí? Si las vemos acá, hay muchas y nos va a mostrar cuántas veces lo corta y esto es importante para ver yo dónde inserto mi gen, cómo lo inserto y qué enzimas puedo utilizar. Esto lo puedo hacer con un vector, como es el caso de los plásmidos, o con el DNA lineal, que es mi gen o mi ADN de interés, y escoger enzimas que me permitan unir tanto vector como gen de una manera covalente. Entonces tenemos acá, cerramos prácticamente la manera como podemos cortar ese vector y cortar ese ADN para poder luego unirlos y continuar con el proceso de clonación molecular, que es el que vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias.